Hola, hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses 2, versos 12 y 13. Te lo voy a leer, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me voy a detener tantito un momento ahí. Aquí Pablo les está haciendo una invitación a esta iglesia, les hace una invitación de algo muy importante, de algo que no solamente es como, no es un evento, sino es un estilo de vida. Nuestra salvación no solamente se dio cuando tú y yo recibimos al Señor en nuestro corazón. Eso fue el evento que marcó un antes y un después, pero nuestra salvación en sí es un estilo de vida. Y aquí Pablo les está diciendo, recuerden que necesitan ocuparse de su salvación. Recuerden que necesitan permanecer, necesitan no dejar ir aquello que el Señor les entregó en su salvación. Pablo les está diciendo, y no es el ocuparse como algo más, como algo que no tiene importancia, y les muestra dos palabras, les dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y nos habla de una reverencia, nos habla de un respeto, nos habla de algo que tú y yo no tendríamos que dejar de lado o no tendríamos que dejar como si no nos importase. ¿A qué me refiero? Si a ti y a mí el Señor nos sacó de una manera incorrecta de vivir, el Señor nos restauró, nos sacó a lo mejor de una mala amistad, de algo que estaba dañando nuestro organismo, a lo mejor de una adicción, a lo mejor de una relación incorrecta, a lo mejor salvó nuestro corazón de esa falta de perdón. Y el Señor, y Pablo aquí le está diciendo a la iglesia, necesitan ocuparse en que eso no lo dejen, no lo dejen como algo que ya el Señor les dio y que no necesitan y trabajarlo constantemente, sino ocúpense con un temor reverente, o con reverencia, con respeto. ¿Por qué? Porque si tú y yo leemos el título de esta cita, el título dice portadores de luz. Ocúpense de su salvación, porque ustedes son testimonio. ¿Por qué? Porque ustedes son esa luz que está alumbrando, y para que alumbren correctamente necesitan estarse ocupando de su salvación. Necesitan mantenerse en ese perdón, necesitan mantenerse de aquello que el Señor de esas relaciones que tuvieron que dejar, necesitan mantenerse de no regresar a esas amistades incorrectas, incluso de no regresar a esos lugares incorrectos. Necesitan mantenerse en ello. ¿Por qué? Porque ustedes son testimonio, porque yo los uso para hacer luz, para extender aquello que ya hice en ustedes. Eso les dice Pablo a esta iglesia. Y si seguimos, vamos a leer hasta el 15, del 12 al 15. Pero ahora te voy a leer primero el 15, dice, para que seas irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí viene el por qué tú y yo necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, porque necesitamos distinguirnos en medio de esta generación. Estamos viviendo una generación que aquí lo describe la palabra, una generación maligna y perversa, donde tú y yo como hijos de Dios necesitamos distinguirnos. Necesitamos alumbrar aquello que está, aquello que las tinieblas mantienen ocupado ese lugar. Necesitamos tú y yo distinguirnos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí tú y yo, Dios no nos eligió para esta temporada. Dios nos eligió para ser esos portadores. Pero tú y yo necesitamos ser coherentes con lo que decimos y con lo que creemos. Que aquello en quien tú y yo creemos sea algo coherente con lo que tú y yo hacemos. Aquí es lo que Pablo les está diciendo. Si vamos a Mateo 5, versos 13 al 16, y ahorita volvemos a regresar a Filipenses. Mateo 5, 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esta parte de la escritura nos está hablando del testimonio. Aquí nos está diciendo, aquello que Dios hizo ya en ti necesita ser manifestado. Aquello que Dios ya hizo en ti necesita alumbrar a los que están en casa, primeramente. Aquello que Dios, esa salvación que te otorgó, aquella libertad, aquella restitución, aquella restauración, aquel perdón, aquel rescate necesita ser manifestado. Dice, porque si no es así, no, el verso 13 dice, vosotros sois la sal, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Porque si lo que ya Dios hizo en nosotros no es manifestado, es como si no, si aquello para lo cual el Señor nos envió a alumbrar, es como si no sirviera para nada, aquí dice la palabra. Dice, tu testimonio no puede ser escondido. Tu testimonio no puede ser escondido. Aquello que el Señor ya nos entregó no puede ser escondido. Y no solo eso, necesitamos irlo y necesitamos estar creciendo en esa madurez de lo que el Señor ya nos entregó. Este pasaje de Mateo es una palabra dirigida a los creyentes, es una palabra dirigida a los que ya conocemos, a los que son seguidores. Ustedes son la sal y son la luz. Y este pasaje nos está describiendo el carácter que tú y yo necesitamos tener. El Señor en ti y en mí nos
día a día nos deposita su carácter, el Espíritu Santo día a día nos revela lo que es Jesús y día a día nos impregna ese carácter de lo que es Jesús. Y este pasaje nos describe tal cual tú y yo necesitamos ser, necesitamos manifestar. El verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Fíjate cómo cuando tú y yo le tomamos importancia a nuestra salvación, cuando tú y yo nos ocupamos con respeto y reverencia de nuestra salvación, al final alguien va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Dice este verso 16, para que sus buenas obras, para que su testimonio glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que regresamos a Filipenses. Es por eso que aquí Pablo anima a la iglesia. Pablo está preocupado, si así lo podemos ver, de que la iglesia tenga cuidado de esto. Y hoy el Señor quiere que tú y yo como parte del cuerpo, que como parte primeramente nuestra devoción personal, el Señor desea que tú y yo nos ocupemos de aquello que nos entregó, que lo cuidemos tanto, porque eso va a ser importante para que al final gente glorifique al Señor. Y vamos a leer ahora el verso 13, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos habla de accionar. Es decir, no solo con tener buenas intenciones, nos vamos a estar ocupando de nuestra salvación. Si el Señor te entregó, por ejemplo, una restauración, te sacó a lo mejor de alguna adicción, ¿cuál sería el accionar? No regresar con las mismas amistades que te produjeron, que te llevaron a una vida de adicciones. Eso sería el accionar. Dice que el Señor lo hace, el Señor va a producir en nosotros el querer, va a producir en nosotros la intención, pero también el accionar. El Señor a ti y a mí nos va a dar indicaciones de cómo mantener nuestra salvación. A lo mejor el Señor restauró tu matrimonio, a lo mejor había en tu matrimonio contienda, constantes peleas. ¿Y cuál sería el accionar? A lo mejor nosotras, me voy a enfocar en las mujeres. ¿Cuál sería nuestro accionar? A lo mejor cuando haya una discusión, a lo mejor sería mantenernos calladas, dejar que el Señor sea nuestra justicia, dejar que el Señor sea quien venga a poner orden, que no sea la justicia humana. Ese sería nuestro accionar, eso sería aquello que va a mantener nuestra salvación, como el Señor desea que tú y yo la mantengamos. Entonces, dice la palabra que es el Señor quien nos va a estar dando esas estrategias. Pero sabes, hay un lugar secreto donde el Señor nos va a mostrar las estrategias. En esa intimidad, en ese cuarto de oración, en esos momentos en los que tú y yo estamos con el Padre, en esos momentos es cuando el Señor nos muestra las estrategias. Es en esos momentos, Señor, tú sabes que me rescataste de esta relación incorrecta. ¿Cómo debo mantener aquello? Ahora, ¿qué debo hacer para que esto no se repita, no sea como una cadenita? Ahora, ¿qué debo hacer, Señor?
Y es en intimidad donde el Señor nos revela estrategias, es en intimidad donde el Señor nos va a dar indicaciones. Pero hay una parte importante que al inicio menciona Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocuparse de la salvación implica obediencia. El Señor nos va a dar día a día estrategias, pero hay de dos, o somos obedientes o hacemos oídos sordos a lo que el Señor nos está indicando. Tal vez el Señor ya te dijo que a ti y a mí ya nos dijo que tenemos que cerrar la boca, que tenemos que cortar con esa relación, que tenemos que dejar de ir a ese lugar, que tenemos que someternos a un sacerdocio en nuestro esposo. Pero esas indicaciones, el Señor espera obediencia. Es como cuando nuestros hijos, ¿verdad? Nos piden a lo menos, hacen a lo mejor alguna pregunta o algún consejo, no sé. De nosotros sale una indicación y tú y yo esperamos obediencia. Tú y yo esperamos obediencia y el Señor espera nuestra obediencia. Sin obediencia nuestra salvación, y no es porque el Señor se arrepienta y diga, ya, lo que te prometí de que tú y tu casa serán salvos ya no es cierto, no. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a que el Señor en ti y en mí espera un crecimiento. Espera que esa salvación, eso que a ti y a mí ya nos dio, sea extendido, pero implica obediencia. Implica obediencia. Y quiero terminar con 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí la palabra nos está diciendo, aquello que de lo cual yo te rescaté, aquello de lo cual yo te liberé, aquello que yo te entregué, tú no vas a poderlo hacerlo solo, no vas a poder mantener esa salvación solo. Necesitas de mí. Dice, eso que te hará mantener tu salvación, que te hará ocuparte con temor y temblor de tu salvación, proviene de mí. Necesitas estar unido a mí. Es lo que aquí dice la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos rescató y le presentamos nuestra lista de posibilidades de cómo seguir en un estilo de vida, de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestra manera, de acuerdo a a nuestras emociones, a nuestro pensar. Entonces, queremos que el Señor se alinee a nuestra voluntad. Y aquí dice la palabra, así no va a ser. Tú eres, nosotros somos los que nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida antiguo nos llevó al fracaso. Es a lo único que nos llevó, a una vida separada de Dios. Entonces, si tú y yo queremos mantenernos en ese estilo de vida que el Señor desea para ti y para mí, necesitamos someternos, necesitamos un carácter obediente, necesitamos dejar quebrar nuestra propia voluntad para que solamente obedezcamos esas indicaciones de Dios. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres claro con cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra
nos viene a dar esa indicación, Señor, de mantenernos en ese estilo de vida que tú deseas, en ese estilo de vida que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Señor. Nos despojamos de todo aquello, de toda actitud incorrecta, de todo aquello que no te agrada, de todo aquello, Señor, que está estorbando en ese cuidado que debemos tener en nuestra salvación, papá. Lo ponemos delante de ti, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, anhelos, Señor. Solamente en esta mañana nos enfocamos en ti. Y si hemos descuidado, Señor, nuestra restauración, nuestra libertad, nuestra restitución, nuestra sanidad, nuestro rescate. Con un corazón, Señor, en humildad te pedimos perdón. Nos sometemos, papá, a tu voluntad, aún nos sometemos a tu disciplina, Señor. Y reconocemos que fuera de ti nada somos. Reconocemos que fuera de ti nuestra vida sería una vida desordenada, Señor. Necesitamos de ti, nuestra familia necesita de ti, Señor. Enséñanos. Pon, así como dice tu palabra, pon en nosotros el querer como el hacer para ocuparnos, Señor, con temor y reverencia de nuestra salvación. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Y te pedimos que seas tú, Señor, presentándote en cada persona que está pasando en estos momentos por aflicción, Señor, que su corazón en estos momentos está pasando por alguna escasez. Tú eres, Señor, tú eres lo que necesita esta nación. Tú eres la justicia que necesita esta nación, Señor. Reconocemos, papá, que solo tu gobierno tiene el poder de venir a transformar, papá. Ocupa tu lugar en esta nación, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.